Bueno, damos paso a la siguiente presentación. Es un gusto tener aquí a la doctora Evangelina Benítez Martínez. Ella es licenciada en enfermería, es máster en relaciones familiares, es doctora en ciencias de la educación, expresidenta del Colegio de Enfermeras de Nuevo León. Es responsable de la gestión y formación de peritos profesionales de la Federación de Colegios de Profesionales en el Estado de Nuevo León. Es certificada en la licenciatura de enfermería y docente por la Federación Nacional de Certificación en Enfermería. Bueno, le damos la palabra, ¿verdad? Ella nos hablará de las implicaciones legales en la atención de enfermería en el quirófano. Adelante, doctora. No, está bien, pero si me prestaras para cambiar la diapositiva. Sí. ¿Sí? Para adelante y para atrás. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo conocimientos que durante el transcurso de mi carrera he adquirido y bueno, me encanta participar compartiéndolos. ¿Por qué? Porque tenemos que formar gente que no tenga problemas legales. ¿Por qué? Porque si hemos hecho las cosas bien desde siempre, pues las vamos a seguir haciendo y tenemos que ver, lo que yo les voy a mostrar, son algunos puntos en donde tenemos que poner atención en nuestro actuar diario, ¿sí? Gracias por invitarme al comité organizador, de veras es un placer siempre participar con ustedes. Bueno, el objetivo es ofrecer información necesaria para el desempeño de la profesión sin riesgos de acuerdo a los lineamientos legales actuales y son bastantes, la verdad. Es que este es un panorama de quirófano, ¿sí? Y me voy a permitir leerles un caso clínico. No se los quise proyectar porque quiero que pongan atención. Es un caso clínico de quirófano, fue una demanda y quiero que vean el desenlace. Mujer, la cual ingresa ambulatoriamente el 8 de abril 2010 para ser intervenida quirúrgicamente de histerectomía total abdominal y salpingoforectomía izquierda. En los registros, reportes o descripción de la intervención quirúrgica no se señala la hora en la que la paciente cayó en paro cardiorrespiratorio y de su reanimación, así como la hora en que egresó de quirófano o pasó a la UCI. Posterior a la revisión exhaustiva del expediente, no se encontró indicación médica anotada en relación a la extubación de dicha paciente. Asimismo, en el formato denominado registro clínico, tratamiento y observaciones de enfermería, se observa que en la hora de ingreso a recuperación se señalaron a las 10:27 p.m. sin reportar la hora en que la paciente presenta paro cardiorrespiratorio. De igual forma, atendiendo el registro de enfermería de las 15:30 horas, la paciente tenía saturación de oxígeno de 94%, siendo este el último registro de quirófano. Sin embargo, cuando la paciente ingresó a UCI a las 17:36, se reportó una saturación de 74%, lo que conlleva a que existió una alteración del aporte respiratorio y una desaturación del paciente en recuperación, muy probablemente asociada a extubación. Al respecto, debido a la falta de información y cronologías de los hechos previamente señalados, se ignora cuánto tiempo permaneció al paciente en esta condición. Lo cierto es que la desaturación provocada por la extubación ocurrió durante el tiempo suficiente para ocasionar la encefalopatía hipoxia isquémica ulterior reportada. Posterior a la revisión del expediente y sus registros, tanto médicos como el personal de enfermería concluye: encontramos deficiencias por parte del personal de enfermería de quirófano y recuperación, pues no se obra en los registros de enfermería de quirófano el reporte o descripción del evento acontecido. Tampoco se señala la hora en que la paciente cayó en paro cardiorrespiratorio, ni su reanimación, ni la hora en que el egreso del quirófano o cuando pasó a la UCI. Observamos lesiones en la paciente que pusieron en riesgo su vida y dejaron alteraciones neurológicas irreversibles.
se incumple con algunas actividades X. Igualmente se incumple con lo dispuesto en el profesiograma inserto en el contrato colectivo de trabajo, y habla más y dice en su categoría de enfermera general y enfermera especialista. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Mujer, la cual ingresa ambulatoriamente el día 8 de abril para ser intervenida quirúrgicamente, histerectomía total abdominal y salpingo. En los registros, reportes o descripción de quirúrgica no se señala la hora en que la paciente cayó en paro cardiorrespiratorio y su reanimación, así como la hora del egreso de quirófano o pasó a la UCI. Posterior a la revisión exhaustiva del expediente, no se encontró indicación médica anotada en relación a la extubación de dicha paciente. Asimismo, en el formato denominado registros clínicos y observaciones de enfermería, se observa que la paciente ingresó a las 16:27 sin reportar que el paciente presenta paro cardiorrespiratorio. Y ok, los mismos datos. Y luego, lo último dice, se giran instrucciones respectivas para emitir una circular dirigida al personal, en que se les requiere entregar una copia de certificación y recertificación que tramiten ante los consejos de conformidad a las disposiciones de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que acrediten tener actualización, experiencia, conocimientos y habilidades suficientes para brindar una atención adecuada para atender casos similares al presente, hecho lo cual se envían estas a CONAMED las constancias que acrediten a su cumplimiento. ¿Qué logramos ver ahí? 1, es un equipo. 2, alguien no cumplió sus indicaciones. Las compañeras que dieron un excelente tema, las 3 compañeras anteriores, nos hablaban de todas las intervenciones que se tienen que hacer con el paciente. Y todas deben de estar registradas. ¿Por qué? Si yo no tengo una evidencia de registro, yo no puedo decir que hice las cosas. Esa es una nota que hizo se hizo en la demanda y esa fue la respuesta. ¿Y qué pasó con ellas? Bueno, todo mundo, excepto la quirúrgica, recibieron la demanda, o sea, la parte que les correspondía de la culpa. ¿Por qué la quirúrgica no? Chequen su profesiograma. ¿Alguien lo ha checado? Chequen su profesiograma, y era la única que no tenía que hacer registros y nosotros sabemos que sí, pero el profesiograma dice que no y eso la salvó. ¿Qué salva a la enfermera general de que no vaya a tener completa culpa como la tuvo el anestesiólogo y el cirujano? 5 millones de pesos cada una pagaron. La enfermera general pagó menos, pagó 3, le alcanzó con lo que el seguro tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió con ella? Bueno, ella también en su profesiograma sí decía que tenía que hacer todo eso, registrar, ver al paciente, ver los signos vitales, etcétera, aunque el anestesiólogo en la norma 019 de anestesiología dice que es el anestesiólogo quien lo hace, ¿sí? Pero ella tenía que hacer reportes y ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos que saber que todo eso que nosotros tenemos allí forma parte de mi quehacer y no nada más de quirófano. Yo no soy quirúrgica, ¿sí? Yo no hago un peritaje de quirúrgica, yo hago peritajes de intensivos o de pediatría o del adulto mayor, pero yo no hago estos, pero sí los puedo capacitar. Estoy autorizada y plenamente capacitada para decirles de qué manera no nos equivoquemos, ¿sí? Entonces, todo esto que yo tengo aquí es lo que tengo que tomar en cuenta cuando yo realizo mi labor profesional, Código Civil, Código Penal, el PAE, el NIC, el NOC, las normas oficiales, la Joint Commission, tengo que ver también la CONAMED, la Comisión Internacional o Nacional de Derechos Humanos, tengo que ver cómo son las normas de mi institución, qué es lo que se maneja, ¿sí? ¿Ok? Bueno, este es todo el equipo de quirófano. Por favor, me dicen 5 minutos antes de terminar, que se termine mi tiempo. Es todo el equipo y más, ¿verdad? El camillero también alcanzó premio, ¿verdad? El camillero que trasladó a la paciente en nuestro caso clínico. Muy bien, gracias. En nuestro caso clínico. Entonces, es importante que nosotros sepamos que hay una responsabilidad compartida, ¿sí?, en nuestro actuar profesional. Por eso yo tengo que actuar de manera correcta. ¿Dónde está mi proceso de atención? Que habló la última compañera, creo.
pero eso no lo tengo que hablar, ya está implícito en mi valoración. En un tiempo el Colegio de Enfermeras pues hizo un oficio porque nadie quería hacer notas de enfermería y mandaron de México a decir que no, nadie de enfermería iba a hacer notas de enfermería porque no sabían el PAE, valoración, IKINOC, y pues realmente sí lo sabemos, lo hemos hecho toda la vida, con otros nombres tal vez, no existían IKINOC, pero se han hecho. Entonces, esta es la pirámide de la normatividad en México, la cual nos rige, muchachos, desde el momento que somos profesionistas con un título y una cédula, porque eso dice la Ley General de Profesiones, que todas las profesiones necesitamos tener título y cédula, obligatoriamente para trabajar aquí. Hay alguien que no lo tendrá, pero realmente en algún momento necesita tener el título, ¿ok? Entonces, lo primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice en el artículo 4 que todos los mexicanos tenemos derecho a que se nos proporcione la salud, ¿sí? De tener salud. Y el artículo 5 que nos dice que, es que yo creo que lo marqué mal. El artículo 5 que me dice que yo tengo derecho a estudiar lo que yo quiera. Así es que si tú eres enfermero es porque tú quisiste, la ley te lo otorga. Y también puedo trabajar en donde yo quiera, también me lo otorga la ley, pero dice que siempre y cuando sea un trabajo lícito, ¿sí? Entonces, empezando de ahí, la Constitución me avala. Para regresarme será el rojo, de arriba. Ok. Entonces, esa es la Constitución. Los tratados internacionales, hay más de 121 tratados internacionales que se han firmado en el Estado y uno de ellos ha sido el de la Young Commission, en la cual nosotros tenemos las metas internacionales de seguridad y de ahí deriva la meta número 4, que es la de la cirugía segura, más todo lo que dice. Estuve leyendo un artículo de España en donde cambian algunas cosas, pues están más adelantados. Ellos dicen que hasta 2 horas antes el paciente puede tomar líquidos antes de ser sometido a una cirugía sin que haya riesgo de broncoaspiración, y así no pones en estrés metabólico al paciente, porque el paciente debe estar con una glucosa pues menos de 187, ¿verdad? Entonces, esos son los tratados, algunos de los tratados internacionales. Después siguen las leyes federales, ¿sí? Y la Ley General de Salud, la Ley de Profesiones, el Código Civil, el Código Penal, y luego siguen leyes reglamentarias, el reglamento de la Ley General de Salud, y luego siguen las normas oficiales que nos gustan tanto, ¿verdad? Nos gusta memorizarnos, que la norma 0019, la 019 de enfermería, que la 022 de los accesos vasculares, y la norma 007 del manejo de la paciente en todo el embarazo y puerperio, y también el manejo del recién nacido. Entonces, al último queda la normatividad de las instituciones, que en ningún momento las instituciones se contraponen ni con las normas oficiales ni con la Constitución. Eso que les quede muy claro, porque no va la institución a ponerse en riesgo con alguna situación que sea anormal, irregular, porque sería en detrimento de ustedes, en primer lugar, o de nosotros como trabajadores, y después de la empresa. Entonces, esto es lo que me dice la Constitución. Les voy a hablar de puros artículos. ¿Por qué? Porque necesitamos conocerlos, muchachos, ¿sí? ¿Qué dice la ley? ¿A qué nos enfrentamos? La Ley General de Salud me dice en el artículo 51 que los usuarios tendrán derecho a recibir atención o prestaciones de salud oportuna, de calidad idónea, ¿sí? Y recibir trato profesional y éticamente responsable de todos. ¿Qué quiere decir? Que necesito tratar bien a mi paciente, éticamente necesito ser íntegro en lo que le ofrezco a mi paciente, ¿sí? Más adelante me dice que necesito tener, también el 51 dice que necesito recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz, así como darle orientaciones. ¿Quién nos habla de eso? El consentimiento informado. ¿Sí? El consentimiento informado que necesita firmar mi paciente, necesita tener toda la información requerida para poder tener una satisfacción, ¿sí? Ofrecerle un buen trato y que él esté satisfecho con ese
pues ese trato, ¿verdad? Y todo eso también nos redunda en los derechos humanos, que es recibir atención médica adecuada, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, y ser tratado con confidencialidad. Y confidencialidad no nada más es que yo no esté hablando del paciente en los pasillos, sino que yo cuide la integridad física, ¿sí? O sea, yo no puedo estar hablando del cuerpo del paciente. ¿Cuántas veces no hablamos del cuerpo del paciente? Ay, me asustó, mira, tenía aquello bien así, bien así. Eso también es confidencialidad y voy en contra de la confidencialidad cuando yo hablo de eso. Y más adelante vemos un artículo, ¿sí? Aquí en la Ley General de Profesiones nos habla en el artículo 61, entre otras cosas, ¿sí? Porque también nos habla de los colegios, de las profesiones, del servicio social, de los títulos, de que tenemos que hacer servicio social 20 horas, dice la DGP, Departamento General de Profesiones, que tenemos que hacer 20 horas de servicio social, todos los profesionistas, todos. Ok, dice los delitos que cometan los profesionales en el ejercicio de la profesión serán sancionados por las autoridades competentes con arreglo al Código Penal. Tenemos dos, Código Civil del Estado, Código Civil Federal, Código Penal del Estado y Código Penal de la Federación. Entonces, y varían en algunos números de artículos, ¿sí? ¿Qué dice el Código Civil Federal en el artículo 1916? Tiene como 240 y tantos artículos el Código Civil, y después de que me puse a leerlo me levanté y dije, voy a ser abogada, pero luego ya se me quitó, ¿verdad? Dije, ¿para qué voy a ser abogada? ¿Qué necesidad hay, verdad? Por daño moral se entiende entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración de sí misma o de los demás. Ay, mira el que le cortaron el pie, ay, mira el que le cortaron la mano, ay, la que le quitaron la matriz. Es una afectación, muchachos. Y ahí dice, ¿verdad? Si yo voy a hablar de una paciente y la voy a ofender y se va a sentir ofendida. Si se va a sentir ofendida, ¿qué me dice más adelante? Ahorita vamos a leer qué dice el Seguro Social. El Código Penal Federal dice aquí en el artículo 28 de la responsabilidad profesional, ¿quiénes son los que estamos incluidos ahí? Dice, además se van a fijar sanciones, ¿sí?, por los delitos que cometan las personas, los profesionales, ya sean culposos o dolosos, y aparte se les va a aplicar alguna sanción que va de 1 a 2 años, de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión aquí, ¿verdad? En otros va de 1 a 5 años, y aparte multa de tantos salarios mínimos, y aparte se te quita la cédula para que ya no ejerzas. Por todo ese tiempo que estás encarcelado, se te suspenden tus derechos humanos. ¿Ok? Ya me faltan 3 minutos. Ahí dice, no, qué pena. Ok, entonces, el artículo del Seguro Social dice que el derechohabiente podrá interponer una demanda, ¿sí? Él tiene derecho a eso, pero hay el código de conducta del IMSS, que ojalá y que nos pusiéramos a leer toda nuestra ley del Seguro Social, donde vienen los códigos de conducta, todo lo que necesitamos hacer. Y ellos dicen que si yo no le doy eso al paciente, ¿sí?, dignidad, si yo no le doy responsabilidad, ética, honradez, si no actúo así, voy a tener alguna sanción. El expediente clínico, ¿qué me dice? Cuando yo les decía que no había notado la enfermera nada, ¿verdad? Bueno, aquí dice que tenemos que reportar el conteo de gasas, compresas y de instrumental, incidentes y accidentes, certificación de sangrados y hubo transfusiones, todo eso tenemos que registrar, ¿sí? El 004 nos dice. ¿Cuáles son algunas causas de responsabilidad? Negligencia, impericia, imprudencia. Negligencia, no hice lo que voy a hacer, impericia, no sé, no tengo experiencia, y dolo. ¿Qué más? Aquí hay 5 situaciones. Responsabilidad legal, cuando yo no cumplo alguna situación. Responsabilidad civil, entre 2 personas, es una relación, ¿sí? El paciente y yo. Responsabilidad penal, entre el Estado y yo. ¿Qué quiere decir? Hay una demanda. En todas hay una demanda, pero el civil yo me puedo arreglar con el paciente, ¿sí? Puedo pagarle el daño, indemnizarlo si llega a morir y se arregla, pero con el Código Penal
ya es una situación diferente. Y aquí de esta mala práctica puede haber un delito doloso y culposo. ¿Se acuerdan que mencionamos antes unas palabras de doloso y culposo? Bueno, aquí está. Nosotros podemos cometer un acto que no necesitemos cometer, ¿verdad? Si hacemos las cosas que tenemos que hacer en el momento preciso, no voy a tener problemas. ¿Cuáles son algunos de los tips para que podamos nosotros trabajar bien? Pues así, entre otras, leer, certificarse. ¿Qué decían? Tenemos que certificarnos y recertificarnos. ¿Alguien está certificado? Yo estoy certificada y recertificada. Felicidades, ¿sí? Colegiarse, actualizarse y conocer todo lo que realmente mi profesión tiene para mí, ¿sí? Tengo que leer. Yo les decía que leí que pues los españoles les dan de tomar algún líquido a los pacientes unas 2 horas antes y aquí no les damos, ¿verdad? No sé si ya cambiaron las cosas, pero ellos así lo manejan, ¿sí? Ellos manejan que debe estar el paciente con su saturador, su oxímetro, ¿sí? O sea, varias cosas que a lo mejor es bueno. Aquí en este hospital, mis respetos, siempre se buscó estar al nivel de actualización de todas partes. Siempre se hacen cosas más allá de lo que se ha dicho siempre, ¿sí? O lo que todos los hospitales hacen. Y bueno, pues eso es muy importante, que esta pequeña plática o esta pequeña información que yo les doy les pueda servir para poder poner en claro nuestros pensamientos y actuar de manera correcta. Cada procedimiento hacerlo como debe de ser y no se vale decir no me dijeron, no me enseñaron. Cuando no me enseñaron, pues hay una hoja donde la jefa de enseñanza, la subjefa de enseñanza te pasa, ¿verdad? Una hoja de detección de necesidades de educación. Entonces, si tú no sabes manejar un aparato, pide que te enseñen o vete a un curso. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Y evitar este tipo de situaciones. Esta situación fue muy, muy triste, ¿verdad? Porque esa persona, pues tuvieron que pagar 3 millones. ¿Quién tiene 3 millones? 5. Te da 3 el seguro y ¿de dónde sacas tus 5, verdad? El resto. Entonces, es importante que nosotros actuemos de manera correcta, ¿sí? Para evitar todo este tipo de situaciones. Y bueno, pues hay que volar alto, ¿verdad? Hasta donde nuestros sueños nos alcancen y pues aquí estoy, 12 años después de jubilada, fui perito y sigo siendo perito y sigo siendo certificada. ¿Por qué no? ¿Verdad? Ustedes, ¿por qué no pueden hacer todo eso? Ok, muchas gracias y felicidades y suerte a todos. Muchas gracias, doctora. Qué interesante plática, ¿verdad? En nombre de la Dirección de Enfermería de la UMAE 23 le entregamos este presente, ¿verdad? Y pues tener en cuenta todas estas recomendaciones que nos dice la doctora, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que brindar, como ella decía, ¿verdad?, los cuidados y precisamente para eso nos capacitamos diariamente, ¿verdad? Somos profesionales y somos profesionistas. Entonces, ¿qué importancia y relevancia tienen esos registros clínicos, verdad? Como dijo la doctora, ¿verdad? Lo que no está escrito, no lo hicimos, a pesar de que estuvimos todo el turno trabajando, ¿verdad? No lo registramos. Entonces, cuando hay una demanda, ¿verdad?, esos registros clínicos, como dijo la doctora, son los que nos van a respaldar, son los que nos van a salvar o son los que nos van a hundir. Muchas gracias.